Bueno, estamos contentos de poder comenzar nuevamente con la lectura de otro libro. En este caso, el libro se llama África, Tierra de Milagros y es la historia de una familia de argentinos que durante 15 años van a trabajar como misioneros, sí, ellos son médicos, misioneros en África. Bueno, no les voy a contar más, espero que podamos disfrutar de este libro. La historia es increíble, pasan cosas maravillosas, donde se manifiesta de manera especial el poder y la presencia de Dios, y creo que va a ser para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar ahora. Entonces te pido que me acompañes ahí para orar y de esa manera pedir la presencia de Dios que nos bendiga con este libro para que sea para nuestro crecimiento espiritual. Padre Santo, gracias porque nos amas, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Te pido que nos bendigas con tu presencia, porque sin ti nada somos, y que nos bendigas también en nuestro crecimiento espiritual a medida que repasamos esta historia de milagros, esta historia en donde tu poder se manifestó de manera especial, especialmente cuando nosotros compartimos el Evangelio con otros. Quédate con nosotros, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 1 dice Camino a África. Nos vamos a África, celebraban los chicos, es decir, los hijos del matrimonio. Nuestros 3 hijos estaban súper emocionados y más que dispuestos para la aventura. Glenda, de 15 años, Eric, de 13, y Daisy, de 10 años, eran los tesoros más hermosos que Dios nos había regalado. Habían escuchado historias de misioneros legendarios en el África, y ellos también querían participar de alguna experiencia cargada de emoción. Por eso, cuando recibimos la carta de invitación para trabajar en Sierra Leona, les preguntamos primero a ellos si estarían dispuestos a dejarlo todo para acompañarnos en la gran aventura de nuestra vida. Sin titubear y a coro, respondieron con un sí. Y fue así que, después de orar, enviamos nuestra respuesta de aceptación como principio de una larga y significativa experiencia de vida. Nuestra casa había quedado recién terminada y lista para ser alquilada por una familia amiga. Ni siquiera la habíamos estrenado, con todas las comodidades, pero eso no nos preocupaba. Nuestro mayor interés se hallaba más allá de los bienes materiales. El año 1993 casi llegaba a su final. Dejábamos atrás padres, hermanos y una etapa de crecimiento, pero mirábamos hacia adelante, sabiendo que nuestro Dios se encargaría de nosotros. Abordamos el avión hacia Miami y todos suspiramos aliviados después de haber corrido tanto y terminado una etapa tan importante como había sido coordinar cada detalle del viaje de su partida. Al aterrizar en Miami, nos organizamos para pasar con nuestros 22 bultos de mano, incluyendo un maletín donde estaban todos los documentos y el dinero que llevábamos para las compras. Gerald, mi esposo, había encomendado todo nuestro tesoro a Eric, el hijo del medio, mientras él tramitaba toda la documentación en las ventanillas correspondientes. Con Glenda y Daisy cuidábamos los bultos y los movíamos a medida que la cola de espera avanzaba hacia las ventanillas. Habíamos subido y bajado por una serie de pequeños trenes que conectaban las diferentes salidas del aeropuerto hasta llegar al lugar de las ventanillas. De repente, Eric exclamó aterrado: «Papá, no tengo el maletín». Recuerden que estaban todos los documentos y todo el dinero. Y acto seguido salió corriendo hacia los ascensores. Las mujeres nos quedamos mirando atónitas, sin saber qué hacer. Gerald salió tras Eric, y mientras trataba de localizarlo, nosotras seguimos montando guardia con los ojos puestos sobre las valijas y bultos que constituían todo lo que teníamos. Nuestras miradas eran más que elocuentes.
Oremos para que todo salga bien, sugirió una de las tres, y sí, así lo hicimos. Después de unos 15 minutos que nos parecieron eternos, vimos aparecer a Gerald con Eric y traían el preciado maletín. Ambos sonreían y nosotras nos acercamos curiosas y ansiosas por saber qué había ocurrido. Eric contó con palabras entrecortadas: corrí y me subí al primer ascensor que encontré, detallaba emocionado. Y luego, mientras iba orando, algo me dijo que tenía que cambiar y subir por otro ascensor. Y preguntamos las tres con impaciencia, y se abrió una puerta y allí estaba solito, el maletín solito. Nadie había tocado el maletín. Fue la respuesta cargada de emoción de nuestro hijo. En el aeropuerto lleno de gente, que no le hubiera pasado nada a nuestro maletín, era solo el fruto de la protección de los ángeles. Con lágrimas de emoción hicimos un círculo, abrazándonos y elevamos una oración de agradecimiento a quien, haciendo referencia a Dios, se había encargado de cuidar todo lo que poseíamos y en especial a nuestro hijo. Rescatados todos los bultos y habiendo llegado a un alojamiento, pudimos dejar todo bajo llave y comenzar a recorrer los centros comerciales para armar nuevamente la casa. La idea era que compráramos lo más importante, para enviarlo luego en un contenedor que cruzaría el Atlántico, incluyendo un automóvil. Lo que no entrara en el auto, deberíamos enviarlo en bultos a alguna empresa, a alguna de las empresas conocidas, a una dirección específica en Washington. Teníamos amigos que vivían allá para recibir esas encomiendas. Conseguir un buen auto nos trajo malas experiencias, incluyendo una remolcada hasta Miami de vuelta, porque uno de los vehículos que compramos estaba fallando y nos quedamos por el camino. Como estábamos de vacaciones, todo tenía color positivo. Fue divertido ver a Eric, Daisy y Gerald sentados arriba de la camioneta que, a su vez, estaba en el remolque mirando desde allá arriba y disfrutando el paseo al entrar a Miami. Glenda y yo viajábamos en la cabina del conductor, del que los remolcaba, quien hablaba un poco de español, pero se hacía el norteamericano, cosa que nos divertía mucho considerando el momento que estábamos pasando. Finalmente Gerald se puso firme con el señor que nos vendía los autos y le habló seriamente diciendo que necesitábamos algo fuerte y duradero y que ya no teníamos más tiempo para jugar. Así que nos consiguió un Subaru familiar 4x4 que nos llevó hasta Washington, donde deberíamos tramitar los pasos para poner todas las compras en el contenedor, incluyendo esta camioneta. Al contemplar todas estas diligencias y ya listos para partir hacia Europa, alquilamos otra camioneta y así nos dirigimos al aeropuerto de Nueva York. El agua de las calles se había congelado, hacía mucho frío y pronto visitaríamos a nuestra familia en Suecia, donde todo estaría varios metros bajo nieve. Capítulo 2. Encuentros y despedidas. Al llegar a Estocolmo, nos esperaban mi hermana, su esposo y sus 3 hijos. Fue emocionante encontrarnos después de varios años sin vernos. Los sobrinos asistían a la escuela adventista en Rimbo. Al ser invierno, y más aún estando al norte, las sombras de la larga noche aparecían mucho más temprano que en otros países. Así compartíamos hermosos momentos durante las tardes privadas de sol con los sobrinos que casi no hablaban español, pero igual nos comunicábamos haciendo señas o simplemente hablando un poco de inglés. Con ellos pasamos momentos preciosos, disfrutamos mucho de los juegos de invierno, pero todo momento lindo también pasa y nos esperaba el resto del viaje hasta Sierra Leona. Las despedidas no siempre son agradables, pero imaginábamos que, de alguna manera, nos veríamos muy pronto. En Ámsterdam nos teníamos que separar en 2 grupos. Gerald
con los dos hijos menores debía ir a Freetown, Sierra Leona, y con Glenda, la hija mayor, nos deberíamos dirigir a Nairobi, Kenia, donde debía dejarla interna en la Academia Maxwell para los hijos de los misioneros. Cada grupo tomó su rumbo. Con Glenda estábamos un poco tristes por la separación y la emoción que eso implicaba. Todo era nuevo, hasta en el idioma estábamos limitadas, pero el Señor tenía preparado todo para que este viaje pudiera terminar de la mejor manera. Por aquel tiempo, las computadoras y los correos electrónicos casi no se conocían, así que solo nos comunicaríamos por carta, fax o teléfono, medios que no siempre ayudaban para que el mensaje llegara a tiempo. Por lo tanto, no sabíamos si alguien nos estaba esperando en Nairobi. Bueno, aquellos que nos criamos sin el celular, sabemos de qué se trata. Sin embargo, ya estaba firme el director de la Academia Adventista de Maxwell, un pastor y profesor que nos recibió muy amablemente y nos llevó a unos 50 kilómetros de Nairobi, donde funcionaba un hermoso colegio secundario con internado. Rápidamente nos hicimos amigas de mucha gente. Había chicos y profesores de todo el mundo. Con las que mejor congeniamos fue con las hijas del doctor Maldonado, médico chileno, quien se encontraba trabajando como misionero en Camerún. Ya nos conocíamos del Sanatorio Adventista de Plata, en Entre Ríos, Argentina, donde había hecho su residencia en cirugía general y en gineco-obstetricia. Esa semana fue muy linda, pues además de quedarme tranquila por dejar a mi hija en un lugar donde aprendería muchas cosas para la gloria de Dios, pude organizarle toda su ropa y enseres personales en el dormitorio, donde compartiría la habitación con otras dos chicas. Además, compartimos momentos únicos en el comedor, en juegos al aire libre y actividades espirituales que nos inspiraron y ayudaron a comprender mejor otras culturas. Había llegado el momento cuando debía separarme de mi hija. Nuevamente el director, siempre tan amable y servicial, nos llevó al aeropuerto donde me tuve que despedir de Glenda. Lágrimas de sentimientos encontrados surgieron libremente. Nos abrazamos largamente y descargamos todos nuestros sentimientos hasta el momento del hasta luego, y con el brazo en alto y mi bolso en la otra mano desaparecí de su vista para subir a bordo del vuelo que me llevaría hasta Abidjan, la capital de Costa de Marfil, donde suponía que alguien me estaría esperando para tomar el vuelo a Sierra Leona el día siguiente. Previamente había escrito un fax en mi escaso inglés, detallando mi número de vuelo y hora de llegada, simplemente confiando en que todo estaría dirigido por el Señor. Así fue como arribé a Abidjan, tratando de ver algún cartel con mi nombre. Usualmente, de esta manera, se espera a una persona desconocida que llega del exterior. Busqué afanosamente dicho cartel sin conseguir nada. Ya había abandonado la búsqueda y, al salir un poco fuera del edificio, una persona local se me acercó y dijo algo parecido a mi apellido con un fuerte acento francés. Por supuesto, en Costa de Marfil se habla el francés, idioma del cual no conocía más que unas pocas palabras con las que apenas podía hacerme entender. Con una gran sonrisa de agradecimiento a Dios y ya aflojando mi tensión, confié en este chofer enviado por la división de la iglesia, para que me llevara a un lugar seguro. Una gentil dama suiza que hablaba español me recibió muy amablemente en el edificio para huéspedes de la división del Océano Índico. Pasé la noche cobijada en su confortable hogar. Mientras el sueño venía, agradecí al Señor por su maravilloso cuidado. En la mañana fui trasladada nuevamente al aeropuerto para realizar la última etapa de mi viaje por aire hacia donde estaba mi esposo y mis hijos menores. Como siempre, el fax constituyó el medio de comunicación y no sé cómo, pero Dios siempre se encargó de que todos ellos llegaran a tiempo. Allí en Freetown
se encontraba Gerald con el administrador del Masanga Leprosy Hospital. Qué alivio fue ver a mi esposo. Ya me hallaba nuevamente en casa. Todavía teníamos que recorrer 250 kilómetros por caminos terrosos y cansadores, con algunas secciones de asfalto, vestigios de alguna buena ruta en el pasado, pero al menos el viaje llegaría a su fin. Eso era lo que yo pensaba. Muy bien, ya para el capítulo 3 vamos a leer cómo ellos terminan llegando a Masanga, que es, por lo menos fue su primer lugar en donde trabajaron como misioneros. Pasaron cosas muy intensas y ellos luego cambian o son cambiados, digamos, de lugar para servir. Bien, no les adelanto más nada. Me alegro que podamos haber avanzado con la lectura o la primera lectura de esta historia, y bueno, cada vez vamos a ver mucho más cómo Dios intervino en la vida de estas personas para ayudar a otros. Incluso iré compartiendo algunas fotos también. Gracias por acompañarnos. Vamos a despedirnos como siempre lo hacemos con una oración. Padre, gracias. Te pido que las historias de personas que dedican su vida o parte de su vida para predicar el Evangelio pueda animarnos a nosotros a predicar el Evangelio también donde nos encontramos. Seguramente tenemos muchísimas oportunidades para hacerlo, pero a veces necesitamos tu discernimiento para reconocer esas oportunidades y tu poder para aprovecharlas. Bendícenos, porque sin ti nada somos. Acompáñanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces en la próxima entrega.